Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero. Hola, hoy continuaremos estudiando nuestra serie de pláticas titulada Servicio a Dios. El día de hoy estudiaremos la clase número 4, Servir a Dios con gozo. Comenzaremos leyendo el capítulo 10, versículo 12 del libro de Deuteronomios, que dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Podemos ver que antes de servir viene el amor a Dios. El Señor espera que le sirvamos con todo nuestro ser. Servir a Dios es lo mejor que el hombre puede hacer. Cuando una persona está activa en el servicio a Dios, ésta entra en el mover del reino de Dios. Es decir, entra a lo sobrenatural. Cuando tú y yo servimos a Dios, le amamos y vivimos para Él, podemos establecer su reino en donde quiera que vayamos. Y Dios nos permite movernos en lo sobrenatural. Algo muy importante que tenemos que recordar es a tantos esos hombres y mujeres que se mencionan en la Biblia, que fueron llevados a lo sobrenatural por el solo hecho de decir que sí al Señor y cumplir sus propósitos en su generación. Tenemos a Moisés, a Abraham, María, Esther, tantos y tantos hombres que en la Biblia podemos leer sus vidas. Todo comenzó cuando le dijeron que sí al llamado de Dios. ¿Sabes? Hay beneficios al servir a Dios. Uno de ellos es que nuestro ser se revitaliza. No hay nada como vivir para Dios, no hay nada como servirle a Dios. El servir a Dios es un gozo, es un privilegio. Y cuando terminamos de hacer algo para Dios, hay un gozo. E inclusive, cuando estamos cansados después de esa labor de servirle a Dios en ese día, no sé, quizás terminamos tarde en alguna actividad como parte de nuestro servicio a Dios, viene un gozo. Y hasta viene un cansancio natural del cuerpo, pero que a pesar de eso sientes plenitud. Eso es lo que trae el servicio a Dios. Eso es lo que trae el poder darle nuestro tiempo y nuestra vida a Dios. Podemos darnos cuenta que la Biblia establece que el Señor espera una actitud de servicio. Eso tú lo puedes leer en Deuteronomio 28:47. Y vamos ahí a leerlo. Dice, ahí en la parte B, dice, servir a Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. El Señor espera una actitud de servicio muy específica, con alegría, con gozo, con gratitud. Cuando tú y yo amamos a Dios y le servimos, podemos disfrutar de su presencia y eso trae gozo y alegría. Ahora, de lo que hemos escuchado hasta este punto, hay dos situaciones muy importantes que tenemos que analizar y contemplar. Primero, si tú estás en un ministerio, hay una pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Quizás tú estás sirviendo en edecanes, en el área de niños, en alabanza, en tantos ministerios que existen dentro de nuestra iglesia. Y tú tienes ese honor y ese privilegio de poder servir en uno de esos. Te tienes que preguntar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo está mi corazón a la hora de servirle? Y número 2, si tú estás en la iglesia o en un grupo de casa y has estado por más de 3 meses y aún no estás sirviendo, Dios tiene un lugar para ti. Y este es el tiempo para que tú te levantes y te dispongas a querer venir y servir a Dios. La Biblia es muy clara que si no se le sirve, se está fuera de la voluntad de Dios. Y eso es pecado. La Biblia habla de que tenemos que vivir con gozo y ser felices internamente de una forma inamovible. Vamos a Nehemías 8:10. Dice aquí, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. Os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios anhela que vivamos y sirvamos con gozo a nuestro Dios, que disfrutemos de una vida para con Él, de una vida con Él, y que lo hagamos con gozo y con alegría. De hecho, la palabra de Dios, así como lo describe en Nehemías 8:10, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Dios viene y nos dice que el gozo no solo es una virtud que impulsa y que nos capacita en lo sobrenatural, sino que lo podemos ver como una fortaleza. Y es muy importante que tú y yo le sirvamos a Dios de dos maneras, con amor y con gozo, por lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. Y es lo que Él más anhela. Lo leíamos en Deuteronomio al principio, que dice, ¿verdad?, que Dios desea que le sirvamos con amor y con gozo, con gratitud por las cosas, por lo que Él ha hecho. En Apocalipsis 2, vamos a leer cómo Dios le da un mensaje a la iglesia de Éfeso y comienza hablándole de muchas virtudes que esta iglesia tiene, pero también que ha perdido algo que para Dios es muy importante. Dice en Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Dice aquí en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor exhorta a la iglesia de Éfeso a cambiar su actitud, pues habían perdido su amor por Dios. El amor de Dios es el motor que nos impulsa a servir. Uno sirve por amor y gratitud. ¿Sabías tú que se puede estar activo en el servicio a Dios sin amor? ¿Sin amor a Dios? Cuando esto sucede, no tenemos el enfoque correcto. Recuerda la pregunta que te decía hace unos momentos. Tienes que preguntarte, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cuál es mi motivo? Dios anhela que lo hagamos por amor a Él, por gratitud a lo que Él ha hecho. Hay mucho por lo cual tenemos que agradecer. El hecho de que murió en la cruz. Jesucristo nos vino a dar vida eterna. Nos vino a trasladar de las tinieblas a la luz. Nos compró en la cruz nuestra sanidad, nuestra salvación, nuestro gozo. Esos son motivos más que suficientes para servir a Dios con amor y con gratitud por todo lo que Él ha hecho. El servir a Dios es un privilegio. Ahora, ¿qué se necesita para servir a Dios con gozo? Recuerda que hoy estamos estudiando y aprendiendo el servicio a Dios con gozo. Dios no quiere que le sirvas sintiendo que es una carga o que es un compromiso el que lo tengas que hacer. Él quiere que lo hagas por amor, con gozo y con gratitud, por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que Él hará. Ahora te voy a dar unos puntos a seguir para ver lo que necesitamos para poder servir a Dios con gozo. Primero, necesitas un propósito impulsor. Necesitas una causa, se necesita una visión, un sueño, un objetivo, una meta. No se sirve por servir. Si tú estás en algún ministerio en la iglesia, tú sabes que estás haciendo lo que Dios espera de ti. Pero al mismo tiempo, tu objetivo, por si no lo sabías, es que el Señor moldee tu carácter. Cuando Dios nos llama a servirle en alguna área en nuestra iglesia, es parte de sus propósitos para formar nuestro carácter, para el cumplimiento de nuestro destino. Tú tienes un gran destino, tú tienes un llamado al cual Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Te creó con un propósito para Él en esta tierra. Y cuando tú y yo tenemos claro ese llamado y ese propósito, ese sueño, nos impulsa
nos impulsa a levantarnos, a tener que hacer. No solamente Dios te creó para que existas, te creó con un propósito. Y cuando tú tienes claro eso, vas a poder avanzar. Por ejemplo, Nehemías. Nehemías fue un hombre que fue llamado a reconstruir el muro. Tenía un propósito de Dios desde que nació. Pero dentro de ese llamado, él recibió muchas críticas y recibió muchas situaciones, vivió muchas situaciones que lo podrían haber detenido y le hubieran impedido cumplir su propósito. Pero él se mantuvo enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer. Él tenía un propósito. Nehemías, acompáñenme ahí, por favor. A Nehemías 2. En el 17, dice así: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaró: como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías y el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros, oh rebeldes, contra el rey? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prospera, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías se levantó contra aquellas voces que vinieron a querer apagar el propósito y el llamado que Dios le había dado. Él se levantó y dijo: no, nosotros edificaremos, ¿verdad? Nosotros lo haremos. Porque él sabía que Dios lo había llamado y que él estaba con él. Segundo punto. El propósito impulsor de nuestra vida debe ser establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 28. Mateo 28, en el versículo 19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes algo? Dios te ha llamado con un propósito. Lo que más ama Dios en esta tierra es a la humanidad, es a la creación, a sus hijos. Y Él desea que todos vengan a sus pies, que todos los hombres y todas las mujeres en esta tierra vengan a sus pies. Lo que más ama a Dios es su iglesia, es su pueblo. Cuando tú y yo le servimos en cualquier área dentro de la iglesia, tú y yo servimos al pueblo de Dios. Un edecán que recibe en la puerta de nuestra iglesia a alguien, lo hace con amor y con alegría. ¿Por qué? Porque ama a esa persona, porque Dios lo ama a esa persona más que a cualquier cosa. El ministerio de alabanza, ¿por qué canta? ¿Cuál es su motivación? Porque Dios anhela que sus hijos le adoren. Y el ministerio de alabanza tiene ese llamado para guiar al pueblo a la adoración a Dios. Un servidor debe amar a Dios y a lo que Él ama. Por eso es que el segundo punto es que nosotros necesitamos tener una perspectiva clara. Entonces, cuando tú y yo sabemos que lo que Dios más anhela, como ahorita lo leíamos, es que hagamos discípulos en todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú puedes entender, tú y yo podemos entender que nuestro propósito aquí en la tierra es establecer el reino de Dios. A través de nuestros diferentes dones, a través de nuestros diferentes llamados, porque Dios nos ha creado con un propósito, con un llamado, con un destino. Cuando tú y yo tenemos claro todo eso, podemos servir a Dios con gozo. Podemos servir a Dios con alegría. Ahora, necesitas revelación de Dios al servirle.
¿sí? Tú tienes que entender que el servir a Dios es un lugar de privilegio, pero es un lugar santo, excelente. Es un lugar que hemos sido llamados para servir a Dios con compromiso, sin reservas, que es un gran privilegio, pero que también requiere de nuestra parte, requiere que honremos ese lugar, que lo amemos, que vivamos vidas santas, vidas que agraden a Dios, que lo hagamos con alegría y no por compromiso, que lo hagamos por amor, que lo hagamos con gozo. Ahora, ¿sabes algo? El diablo te va a venir a tratar de traer tantos ataques para que tú no le sirvas. Te va a traer tus circunstancias, te va a poner tu vida enfrente y te va a decir, mira, ¿cómo estás? ¿A poco así le vas a servir a Dios? Te va a poner tal vez tu situación económica y te va a decir, mira, en vez de que estés trabajando, estás aquí sirviendo a Dios. Tal vez va a usar a tu propia familia para decirte, otra vez vas allá, otra vez vas a hacer esto, otra vez vas a hacer aquello. Si tú tienes claro la perspectiva y el propósito que tú tienes de Dios en tu vida, tu llamado, nada te va a detener. Y vas a poder servir a Dios con gozo, sabiendo que Él cuida de ti, que Él está de tu lado. A Nehemías también le pasó lo mismo, tuvo enemigos, tuvo detractores, gente que se quiso levantar para impedir su llamado. Pero él sabía que el Señor le había mandado a hacer la obra. Él era guiado por el Señor porque estaba sensible a su voz. Él escuchaba el corazón de Dios y él conocía el propósito y su llamado. Tú tienes que conocer tu propósito. Debes estar alerta de las tentaciones del enemigo porque van a venir en contra de tu vida. Eso es algo que va a suceder. Pero Dios ha prometido que no hay ninguna tentación que nos pueda sobrevenir, que no venga con ella juntamente la salida. ¿Sabes qué? Que Dios promete estar con nosotros en medio de los momentos difíciles que nos quieren impedir continuar hacia nuestro llamado, porque Dios es fiel y Dios nos ama. Tercer punto, se necesita depender totalmente del Espíritu Santo. Solo Él te puede ayudar a cumplir la labor que el Señor te ha encomendado. Isaías 40. Vamos para allá. En el versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, puedes estar confiado, puedes estar confiada, seguro, que a donde quiera que vayas, Él irá contigo. Él te sostendrá, Él te ayudará, Él te guiará, te mostrará el camino que debes andar, te proveerá en todas tus necesidades, te levantará con gozo, con ánimo para seguir adelante. Solo tienes que estar dispuesto a decir que sí a ese llamado, a ese destino que Dios tiene para tu vida. Vas a vivir cosas inimaginables, maravillosas, cuando tú te atrevas a decir que sí a tu Dios, a amarlo y a servirle con gozo todos los días de tu vida. Espero que esta palabra, y estoy segura de eso, que esta palabra Dios la va a usar para confirmar tu destino y tu llamado y llevarte a servir a Dios con gozo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Vamos, le llaman decláralo. guerrero.